Una pequeña gran historia de Tarapacá. Este libro está conformado por una introducción y 3 capítulos. En la introducción te brindaremos herramientas para entender mejor el dinámico escenario geográfico en que transcurre la historia tarapaqueña. También te mostraremos cómo se arma el complejo rompecabezas del pasado, sobre todo de aquel más lejano. El primer capítulo se centra en la llegada de los primeros habitantes que hicieron del desierto su hogar. Hace 13.000 años, Tarapacá era más verde de lo que luce hoy y la quebrada de Maní, en donde se han encontrado los vestigios de ocupación más antiguos del norte de Chile, era un humedal irrigado por pequeños cursos de agua. En el segundo capítulo, en tanto, exploraremos cómo se desarrollaron la agricultura y el pastoreo, 2 procesos que cambiaron para siempre la historia no solo de los habitantes del desierto, sino también de todo el mundo. Los sitios arqueológicos de Ramaditas, Huatacondo, Pircas y Caserones son un buen ejemplo de ello. Esta es la época del gigante de Tarapacá, la figura con forma humana más grande trazada en tiempos precolombinos de la cual tenemos registro. El tercer y último capítulo aborda las migraciones y colonizaciones a gran escala que, a partir del arribo de los incas y hasta nuestros días, contribuyeron a la conformación del carácter pluriétnico y multicultural que Tarapacá tiene hoy. El sitio arqueológico de Tarapacá Viejo es un testimonio de este periodo de la historia tarapaqueña. La geografía tarapaqueña. La región de Tarapacá se encuentra en el norte de Chile y su capital es Iquique. El territorio tarapaqueño está conformado por 4 zonas geográficas bien definidas. Desde el mar a la cordillera, la primera es la costa, donde se ubican las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, en las que vive el 90% de la población regional. La Pampa, la segunda zona geográfica, está dominada por el desierto, el caliche y los tamarugos. En los siglos XIX y XX, La Pampa albergó importantes oficinas salitreras, cuyas ruinas oxidadas poco a poco ceden a la erosión del tiempo. Luego vienen las quebradas, a través de las cuales discurren las aguas provenientes de la cordillera. Las principales son Camiña, Aroma, Tarapacá, Parca-Quipisca, Juan de Morales, Quisma, Chacarillas y Huatacondo. Finalmente, la cuarta zona es el altiplano, en cuyas montañas, salares y bofedales caen las lluvias del invierno boliviano. Destacan el volcán Tatajachura y el nevado Cariquima o Mama Guanapa, que encarnan 2 importantes deidades andinas del mismo nombre. En el altiplano se concentra la actividad pastoril. El desierto habitado. Los sitios arqueológicos que abordaremos en este libro se ubican en La Pampa y las quebradas tarapaqueñas. Por supuesto, existen muchos otros a lo largo y ancho de toda la región. Tenemos registro de cientos de lugares habitados en el pasado. En 13.000 años suceden muchas cosas. El punto es que cada uno de estos sitios, con sus características propias, es especialmente representativo de los períodos que abordaremos en este libro. Algunos de los sitios fueron ocupados a lo largo de muchos siglos, aunque en distintas épocas y de diferentes maneras. Tal es el caso de Huatacondo y Caserones. Otros fueron ocupados durante un periodo muy concreto de tiempo, como por ejemplo Maní 12. Entender el pasado. ¿Cómo podemos saber lo que sucedió hace tanto tiempo? El rompecabezas del pasado no es fácil de armar. Mientras más atrás vamos, más se desvanece la posibilidad de recuperar una imagen completa de determinada época o lugar. Si bien no son los únicos, existen 2 elementos claves para entender el pasado: la cultura y la tecnología. La cultura es el conjunto de tradiciones y creencias que le dan a un grupo humano ese sello tan único y particular que lo distingue de los demás. Si viajamos a otra región o país, la conducta de su gente probablemente nos parecerá diferente. Imagínate si pudiésemos viajar a otra época. Determinar qué costumbres tenía una sociedad o cuáles eran sus normas, jerarquías o modos de vida es fundamental para entender cómo sus miembros se relacionaron entre ellos mismos, con los demás y con el medio en que habitaban. La cultura es un filtro que impregna cada detalle de nuestra vida cotidiana. Por mínimo que parezca, cómo comemos o nos vestimos y qué broma es adecuada o inadecuada son códigos culturales que guían nuestro comportamiento y decisiones. La cultura se transmite de una generación a otra, a través de la familia, la comunidad o, en los últimos siglos, la escuela.
La tecnología es cualquier conocimiento, técnica o instrumento desarrollado por personas para resolver problemas o cumplir determinados objetivos, en cualquier época o lugar. Tradicionalmente asociamos la palabra tecnología con innovaciones digitales, nuevos celulares o conexiones inalámbricas de alta velocidad, pero cosas tan diferentes como una olla o la escritura también son tecnología. Ambas, a su manera, nos ayudan a resolver problemas. La olla permite contener y cocer alimentos, y la escritura contribuye a registrar nuestras experiencias. La tecnología puede ser beneficiosa o nociva para las personas y su entorno. Nuestros antepasados fabricaron en piedra diversos tipos de proyectiles para cazar, los cuales también usaron para intimidar, pelear y matar. Armando el rompecabezas. Sin ser exclusivas, la arqueología, la antropología y la historia son disciplinas que han desarrollado métodos específicos para entender mejor cómo vivían nuestros antepasados, aunque las fronteras entre una y otra son cada vez más tenues. La arqueología interpreta el pasado a través de sus restos materiales. La disposición de un conjunto de huesos junto a un antiguo fogón o el modo en que fue confeccionado un bolso con fibras vegetales dicen mucho sobre los hábitos o costumbres de quienes ya no están, incluso si vivieron hace miles de años. La antropología se adentra en el pasado partiendo del presente, comparando sociedades que comparten rasgos culturales o tecnológicos similares, no importando la distancia en el tiempo o espacio que las separe. A partir de estas similitudes, la antropología ha podido aproximarse al modo de vida de sociedades que ya no existen. La historia reconstruye e interpreta los procesos que dieron forma a nuestro pasado, utilizando, mayormente, documentación escrita de variada naturaleza, como, por ejemplo, censos, minutas oficiales, memorias, cartas o informes. Para comprender mejor lo que sucedió hace mucho tiempo, se requieren investigaciones colaborativas que integren la visión de estas y otras disciplinas. La etnohistoria, por ejemplo, se especializa en el estudio de los pueblos indígenas, para lo cual ha adoptado herramientas provenientes de la antropología, la arqueología y la historia. El presente libro fue elaborado gracias a investigaciones colaborativas y está inspirado en algunos de los principios de la Big History o Gran Historia, una perspectiva de análisis que entiende la historia en un sentido amplio, desde el Big Bang hasta nuestros días. Este enfoque permite identificar procesos que transformaron para siempre el curso de la historia a gran escala y es especialmente útil para estudiar periodos tan remotos como los albores de la humanidad. Error, obstinación y prejuicio. Los métodos de la arqueología, la antropología y la historia, si bien son de mucha ayuda para conocer el pasado, no son infalibles. La información que nos proveen los restos materiales, las sociedades y los documentos siempre es interpretada por personas que, como tú o como yo, se pueden equivocar o pueden convertir la gloria de algunos en la humillación de otros. Un riesgo siempre latente es asumir continuidades arbitrarias, suponiendo que un fenómeno actual hunde sus raíces en los orígenes de una cultura. Quienes trabajamos en historia, arqueología o antropología, no debemos olvidar que, la mayoría de las veces, solo accedemos a fragmentos del pasado y que las cosas cambian muy deprisa cuando se trata de seres humanos. Si nos equivocamos, no es fácil reconocerlo. Cuando el meteorólogo alemán Alfred Wegener propuso que los continentes se desplazaban y que hacía mucho tiempo habían conformado una gran masa de tierra, sus colegas desconfiaron de la evidencia en que cimentó su teoría. Y cuando el lingüista ruso Yuri Gnosorov descifró los glifos mayas y comprobó que se podían leer como palabras, un arqueólogo desprestigió su trabajo a nivel mundial. Estos son solo 2 ejemplos, entre varios otros, de cómo el ego y la obstinación de algunos desviaron las investigaciones sobre el pasado por el camino equivocado. Bien sabemos que la historia también puede ser un campo de batalla. El nacionalismo desproporcionado del siglo XIX reivindicó un tipo de historia basada en los episodios bélicos y héroes patrios de cada país. No podemos olvidar que Tarapacá fue el epicentro de un conflicto fronterizo entre Perú y Chile. En su historia, en consecuencia, la huella del prejuicio y la intolerancia aún es perceptible. En este libro encontrarás muchos quizá, probablemente o tal vez, sobre todo en lo que se refiere al pasado precolombino. También hallarás muchas preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda contribuyen a imaginar las posibilidades de mundos olvidados o desconocidos. El clima tarapaqueño. El paisaje tarapaqueño está dominado hace siglos por el desierto.
Sin embargo, en determinados periodos fue menos árido de lo que es hoy. Lluvias en la alta cordillera infiltraron las napas subterráneas, emergiendo en vertientes, oasis y humedales actualmente extintos. En el pasado, en al menos 4 ocasiones llovió lo suficiente como para que el agua escurriera por las quebradas y se acumulara bajo el suelo del desierto, potenciando el crecimiento de arbustos que inyectaron vitalidad al ocre paisaje de la pampa. Estos periodos se conocen con el nombre de eventos pluviales, pues pluvia en latín significa lluvia. Además de estos periodos más húmedos, también hubo otros caracterizados por su extrema aridez. El más documentado ocurrió antes de la era cristiana y se conoce con el nombre de período millennial de sequía. En la línea de tiempo de la derecha, los eventos pluviales están representados con una franja azul, mientras que el período millennial de sequía con una franja café. Los primeros habitantes se adaptaron al dinamismo del clima del desierto de Atacama, aprovechando los recursos que los períodos más húmedos les brindaban o buscando nuevas alternativas durante las sequías. Los eventos pluviales favorecieron actividades como la recolección de frutos y más tarde la agricultura. Cuando en el desierto no había agua, es probable que sus habitantes hayan buscado en la cordillera y la costa recursos que, si bien ya empleaban, ahora se convertirían en su principal fuente de alimento. El pastoreo en el altiplano y la pesca y la recolección de mariscos cerca del mar adquirieron entonces un rol protagónico. Caca, pipí y ciencia. ¿De qué forma podemos saber cómo fue el clima del desierto en el pasado? Reconstruir los climas de antaño es uno de los objetivos de la paleoecología, ciencia que investiga medioambientes ya extintos, pero cuyas huellas aún perviven en el paisaje. La reconstrucción del clima del desierto a lo largo de miles de años es una tarea larga y compleja, en la que participan investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, especialmente de la biología. El primer paso es conocer a fondo las comunidades vegetales que actualmente viven en el desierto. La segunda etapa se lleva a cabo en terreno, en donde se recolectan muestras que van desde plantas de diferentes especies hasta huesos. En el caso del desierto de Atacama, la recolección se ha concentrado en paleomadrigueras, es decir, en los agujeros que las ratas chinchillas a lo largo de miles de años ocuparon como refugio en las zonas rocosas. Sus nidos, compuestos por pequeños restos de plantas, semillas, hojas y flores, además de sus heces, sí, su caca, son una fiel radiografía del medio que habitaron, puesto que los roedores recolectan su alimento en no más de 100 metros a la redonda. Su orina, actuando como una resina, encapsuló esta valiosa información por milenios. La tercera etapa se desarrolla en el laboratorio, en donde la paleomadriguera se lava, seca y tamiza con el objetivo de separar las muestras más adecuadas para su análisis. A continuación se eligen 2 o 3 pequeñas heces y se envían a fechar por medio de radiocarbono, una técnica que permite determinar la antigüedad de un resto orgánico con un tope de cerca de 50.000 años antes del presente. Un nuevo dato puede corroborar, refutar u obligar a revisar todo el proceso previo. Tras 2 décadas de trabajo, investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad y el Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente de la Universidad de Tarapacá han recolectado heces en 1.500 paleomadrigueras en todo el norte de Chile, 600 de las cuales se encuentran fechadas y sistematizadas en una base de datos. Al estilo de una línea de tiempo, a través de estas heces obtenemos una panorámica de los eventos climáticos, pluviales y de sequía que sucedieron en el desierto. Una muestra más diversa en restos vegetales se asocia a una mayor disponibilidad de alimentos y, en consecuencia, de agua. Los silencios también hablan. Si no hay evidencia directa de heces para un periodo, entonces su ausencia se asocia a un periodo de sequía. Los ritmos del desierto son dinámicos y la vida de los roedores tiene mucho que decir sobre ellos.